¿Cuál es el secreto más grande que estás ocultando a tu familia? Hace aproximadamente 13 años, me informaron que tenía una hija de mi primera relación seria, que fue dada en adopción sin mi conocimiento. Sin que sus padres adoptivos o su madre biológica lo supieran, tenía el mismo defecto cardíaco que yo. El mío no fue descubierto hasta que tuve alrededor de 26 años. Se colapsó en un campo en un parque cerca de donde vivía en Massachusetts mientras jugaba al fútbol con otros niños de 7 años. Falleció antes de que llegaran al hospital. Su madre biológica, mi ex, había mantenido el contacto con los padres adoptivos a lo largo de los años y nuestra niña la conocía como tía XXX. Incluso les había dado a los padres adoptivos algunas fotos de nosotros juntos y les había contado la historia de que yo estaba en prisión por mover una gran cantidad de sustancias ilícitas, una completa fabricación. Después de la muerte de nuestra niña, mi ex se comunicó, sintiéndose culpable. Pude ponerme en contacto con los padres adoptivos. Eran personas amables de clase media que la amaban intensamente y le dieron todo lo que un niño necesitaba para prosperar. Me alegra que tuviera personas que la quisieran y se preocuparan por ella como cada niño merece. Estoy contento de que finalmente se resolviera el misterio de por qué mi ex desapareció un día sin decir una palabra. Pero estaba absolutamente destrozado de no haber tenido la oportunidad de ser padre. Nunca llegó a conocer a sus abuelos, quienes la habrían adorado, especialmente mi madre, de quien se parecía tanto. Nunca se lo conté a mis padres porque no quería romperles el corazón y sabía lo mal que estaba roto el mío. 13 años después, sigo firme en esa decisión. Ellos merecen saberlo, pero ambos están en mal estado de salud, y aún no puedo hacerme a la idea de decírselo. Mi niña cumpliría 21 años este julio. La única razón por la que espero que haya una vida después de la muerte es para poder conocerla. He estado queriendo un hilo para compartir esto desde hace mucho tiempo. Así que este es mi secreto con mi mamá y papá, de todos los demás en la familia. Mi papá está casado con otra mujer. Mi mamá está soltera. Mi mamá y papá, es difícil llamarlo así, han estado teniendo una relación clandestina durante más de 30 años, incluso sus mejores amigos no lo saben. Yo fui un accidente. Papá se alejó porque mis padres no querían que supiera de la aventura y quién era él. A los 15 años, cuando me dijeron quién era, traté de actuar con normalidad para no molestar a mi mamá. Él volvió a la vida de mi mamá, pero absolutamente no a la mía. Tengo 3 hermanos que no saben que existo, 2 hermanos y una hermana. Tienen la vida más increíble, con ingresos de 2 padres, vacaciones, todas las cosas que quería de niño en una familia de 3 con una mamá soltera. Fui a la escuela secundaria con mi hermano. Ahora tengo poco más de 20 años, aún quiero conocerlos, pero simplemente no puedo ser yo quien rompa el secreto y aplaste a 2 familias. Mi ahijado de 14 años es en realidad mi hijo biológico. Hace unos 16 años, desaparecí en medio de la noche para comenzar una nueva vida lejos de mi familia tóxica y estuve sin contacto con ellos durante 3 años. Terminé quedándome embarazada de una aventura de una noche. En ese momento era indigente, así que mantener a mi hijo no era una opción. Mi ex mejor amiga y su esposo habían estado luchando por formar una familia propia, así que se ofrecieron a adoptar a mi hijo. Giro inesperado. Actualmente, mi esposo y yo tenemos la custodia de mi hijo y sus 4 hermanos. Sus padres están en la cárcel por violencia doméstica y negligencia infantil. Edith, santo cielo. No esperaba que esto se volviera tan popular. Quiero clarificar algunas cosas. 1. Mi hijo no sabe que soy su madre biológica, pero planeamos decírselo pronto. Mi esposo y yo planeamos solicitar la adopción de él y sus hermanos. Nuestro abogado nos advirtió que la paternidad saldría a la luz durante el proceso. Quiero que mi hijo lo escuche de mí. Actualmente está lidiando con trastorno de estrés postraumático debido al incidente que llevó a los niños a nuestro cuidado. Estamos trabajando con su terapeuta para encontrar la mejor manera de contarle la verdad sin causarle más trauma. Su salud mental es nuestra principal prioridad. 2. Mi examiga tiene endometriosis, lo que afecta la fertilidad. El embarazo puede poner en remisión la endometriosis en algunas mujeres. Ella fue una de las afortunadas. Una vez en remisión, no tuvo problemas para concebir a los otros 4 niños. 3. Mi esposo y yo estamos criando a 10 niños.
Estamos en el proceso de adoptar a mi prima de 12 años y tomamos la custodia de sus 2 hermanas mayores la semana pasada. También tenemos un par de gemelos biológicos de 1 año. Hace 18 meses, no teníamos ningún niño. Estuve en una relación a distancia con alguien de otro país durante 2 años. Viajaba casi todos los meses para visitarlos o ellos venían a verme. No tenía ni idea de que, cuando me enviaban mensajes, a veces estaba fuera del país, ya sea en su país o en un viaje a otro lugar. Estaba viviendo una vida completamente diferente de la que casi nadie sabía. Edith, ha sido interesante leer algunas experiencias similares de otras personas. Muchas personas también están experimentando esto debido a la cultura, la religión o la falta de apoyo de sus familias. Mi razón era un poco diferente. Había salido de una relación con una persona muy abusiva y peligrosa. Se había incrustado completamente en la vida de mi familia y cuando finalmente los dejé, perdí a mi familia también. Me mudé al pueblo más cercano y mantuve contacto con mis padres, pero toda la información sobre mi vida diaria estaba oculta. Construí lentamente una vida, y parte de eso fue un viaje en solitario al extranjero, donde conocí a alguien. Tenía demasiado miedo de contarles la verdad sobre lo que había sucedido con mi ex. No pensaba que me creerían y no quería que supieran. Mis padres, eventualmente, cortaron lazos con él, pero mi hermano permaneció amigo de él después. Estuve sin hablar con mi hermano durante un total de 4 años. Tenía tanto miedo de que mi ex se enterara y viniera a buscarme por celos que la relación se mantuvo en secreto ante la mayoría de las personas que conocía, incluyendo a mis padres, en caso de que dijeran algo a mi hermano. Ahora he salido del país para siempre, y estoy segura de que hay personas con las que tengo algún grado de conexión que no tienen idea de que alguna vez me fui. Siempre he sido alguien que mantiene sus cartas cerca del pecho, y las circunstancias de la vida han contribuido enormemente a eso. Cuando tenía 14 años, mi mamá me confesó que mi hermana mayor no es la hija biológica de mi padre. Ella dijo que estaba en una relación abusiva con el padre biológico de mi hermana mayor. Finalmente decidió dejarlo cuando se enteró de que estaba embarazada. Luego conoció a mi papá unos meses después de dar a luz y dice que se enamoraron. Solíamos recibir muchos comentarios en la escuela sobre que no nos parecíamos, comentarios que solo aumentaron después de que nació mi hermana menor, quien casualmente se parece mucho a mí. Mi padre nunca nos trató de manera diferente. Amé a mi papá un poco más después de enterarme, porque nunca dudé de cuánto nos amaba a todos por igual. Sin embargo, siento resentimiento hacia mi madre por haberme contado esto. Ojalá no me hubiera convertido en un guardián de secretos para mi familia inmediata. Mi papá no sabe qué sé. Tenía 14 años, era joven y estaba confundida. Ahora ha pasado tanto tiempo que siento que es demasiado tarde. Siento que una parte de mí está traicionando a mi hermana por no decírselo, pero también siento que sería una traición si lo hiciera. Si lo haces, estás jodido. Si no lo haces, también estás jodido. Gracias, mamá. No soy yo. Pero acabo de descubrir un gran secreto de mi papá, todavía no se lo he dicho. Cuando era niño, él me dijo que se disparó accidentalmente dentro de nuestra casa y que lo llevaron al hospital. Él era policía y decía que estaba limpiando su arma. Los policías son idiotas, así que tenía sentido. Me contó esa historia muchas veces. Siempre decía que hizo eso en casa y hacía un gran drama al decir cómo el vecino tuvo que venir a ayudarlo y llegó una ambulancia. Hace unas semanas encontré un artículo de noticias de 1980, cuando ocurrió, y decía que eso pasó accidentalmente en un sitio de construcción abandonado mientras estaba de guardia durante una patrulla. Su jefe fue citado y dijo que estaba totalmente solo, a 1 hora fuera de la ciudad, cuando sucedió y tuvo que llevarse a sí mismo al hospital mientras estaba herido en ambas rodillas y se salvó la vida. Todavía estoy intentando entender qué demonios está pasando. Autolesionarse, y que la única razón por la cual no acabé con mi vida entre los 11 y los 17 años fue porque soy hijo único y estaba segura de que mi mamá nunca podría sobrevivir. Es realmente horrible descubrir que en realidad puedes no sobrevivir, sino simplemente vivir también por ti misma. Y tener un placer real. Que la vida puede ser agradable. Edith, un poco horrorizada por la rapidez con la que está aumentando el número de me gusta. Si alguno de ustedes lo necesita, los amo, les doy un abrazo, espero que disfruten su día y que no se olviden de comer y beber.
Soy su madrina de autolesiones y no merecían preocuparse tanto que tuvieran miedo por los sentimientos de los adultos que los rodeaban de niños. Nunca. Ustedes merecían ser ayudados y vivir una infancia normal. Si alguien quiere hablar, pueden enviarme un mensaje directo. Llevamos 876 días libres de autolesiones, así que puedo escuchar casi cualquier cosa. Fui víctima de abuso cuando tenía 13 años. La vida en casa era difícil, y no sentía que pudiera hablar con nadie sobre nada. Un tipo me agarró en el camino a casa desde la escuela, y, sí, llegué tarde a casa, no se dieron cuenta, pero no sentía que pudiera decir nada, especialmente como un niño, porque ni siquiera sabía que era algo que podría pasarle a los chicos cuando era joven. Nunca nos dieron esas charlas de seguridad que se les daban a las niñas. Simplemente estaba tan fuera de mi experiencia, supongo, y cuanto más pasaba el tiempo, menos sentía la necesidad de decir algo, porque nadie lo creería. Edit. Estoy sorprendido de volver a Reddit y ver las respuestas que ha tenido esto. Demasiadas personas se identifican con esto, es tanto alentador como terrible ver al mismo tiempo, ya que no desearía esto a nadie, pero cualquier cosa que muestre que las personas no están tan solas en esto como parece tiene que ser algo bueno. Esto me sucedió hace más de 20 años, así que gracias a todos los que ofrecieron que les enviara un mensaje para hablar de ello, pero esto no es una herida reciente, ni siquiera es lo peor que he enfrentado en mi vida, y estoy en un punto donde me encuentro en un lugar saludable con ello. Gracias también por todas las palabras amables, desearía tener el tiempo para agradecer a todos personalmente, pero realmente aprecio a todos ustedes. Y a cualquiera para quien esto sea una herida más fresca, o que esté luchando más con lo que ha vivido, no tengo palabras mágicas que ayuden. Solo sé que para mí, siempre me recuerdo a mí mismo que esto fue algo que me fue impuesto. Nunca fue mi elección, nunca fue mi decisión, nunca fue mi culpa. Siempre habrá cosas en el mundo sobre las que no tengo poder, incluso mis propios pensamientos a veces, pero puedo tomar la decisión de ser un terco, y aunque no gane esas batallas, no voy a dejar de luchar. Tuve una pérdida de mi bebé en mi cumpleaños número 17. Me enteré de que estaba embarazada 3 días después de que mi novio de la secundaria y yo terminamos, cuando mi hermana lo atrapó teniendo relaciones con mi mejor amiga. No le conté a nadie que estaba embarazada, excepto a él. No había decidido qué iba a hacer todavía, ni cómo decírselo a ellos. Resultó que no importaba, porque 2 semanas después, nuevamente en mi cumpleaños, me desperté con un dolor increíble y mi cama estaba cubierta de rojo. Estaba sola en casa, así que simplemente llamé a mi ex para que me llevara al hospital y nunca le dije nada a nadie en mi familia. Él y la chica con la que me engañó aparecieron, y ella limpió la cama mientras él me llevaban al hospital. Ya había expulsado. Ella lo encontró. Eso me afectó durante mucho tiempo, y traté de quitarme la vida no mucho después de eso. Mi familia sabe sobre eso, pero asumieron que era una combinación de mi medicación para la ansiedad y mi ruptura. Esos fueron factores, pero perderlo también fue un gran factor. Todavía ocultando de mi familia. Soy ateo. Mis padres son predicadores evangélicos y yo estaba en formación para convertirme en uno también. Lo siento, esto es un poco largo, pero necesito contar mi historia para que se entienda mejor la gravedad de esas afirmaciones. Era devoto, estoy hablando de ir de puerta en puerta preguntando si la gente necesitaba oración, enseñando en la escuela dominical, hablando en lenguas, tocando música para mi iglesia, todo ese rollo antes de decidir alejarme de la formación pastoral, para gran decepción de ellos, y optar por la enfermería. Alrededor de 2020 comencé a ver el canal de YouTube, The Atheist Experience, como cristiano, con la esperanza de aprender a debatir mejor con los ateos. Me habían enseñado extensamente y conocía la mayoría de los típicos argumentos apologéticos a favor de Dios, y quería seguir 1 Pedro 3 y 15 de la madrugada, estén siempre listos para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, de donde proviene el término apologético o la palabra griega apología, dar una defensa. Muy pronto después de ver cómo todos los argumentos que tenía a favor de Dios eran destruidos de manera lógica y expuestos como falaciosos, me di cuenta de, demonios. ¿Realmente estoy de acuerdo con los ateos más que con mis compañeros cristianos? Lo que me arrojó a una espiral emocional e intelectual.
En un cierto momento llegué a la conclusión de que no tenía buenas razones para mantener mis creencias y que tenía que dejarlas ir si quería ser intelectualmente honesto conmigo mismo. Tú elegiste ser ateo. No, créeme amigo, me arrastraron aquí la lógica, pataleando y gritando emocionalmente mientras cada pedazo de adoctrinamiento y culpa era lentamente y dolorosamente cortado. No elegí dejar de creer, no podía continuar creyendo mientras mantenía la honestidad intelectual conmigo mismo. Estoy seguro de que la mayoría de la gente vio, soy ateo, y pensó, sí, eso no es muy valiente de decir en Reddit, amigo, pero en mi familia donde sigo recibiendo, hey, estoy orando por ti hoy hijo, y solicitudes de oración de la familia de manera regular, me siento como un homosexual en el closet, jaja. Gracias por leer si llegaste hasta aquí. Mi jefe, en ese momento, era el padre de mi novia. Viajaba con frecuencia por trabajo y siempre adquiría múltiples tipos de sustancias ilícitas mientras estaba en Centroamérica, negocio de fuegos artificiales. Tenía una caja fuerte en la casa y lo escuché diciéndole el código a su esposa. La vacié y le eché la culpa a mi excuñado, ya que era un consumidor frecuente y conocido. Después de volverme adicto, mi personalidad, prioridades y vida en general comenzaron a girar rápidamente en torno a mi necesidad. Introduje a mi hermano gemelo en el mundo de los opioides, quien también se volvió adicto. Perdí casi 10 años de mi vida y robé casi el mismo tiempo a mi hermano. Cada día es una lucha vivir con el hecho de que soy responsable de robar miles de dólares en sustancias ilícitas, de la ruptura en su familia, de la adicción de mi hermano y de mi propia y grave adicción. Ahora mi familia sabe sobre las adicciones y ambos estamos en plena recuperación, más de 5 años. Esa es la única luz en esta historia. Sé que sueno como un anciano aquí, pero por favor, no intenten los opioides o otras sustancias ilícitas, a menos que sean prescritos para una situación verdaderamente necesaria. Podrían perder su vida más rápido de lo que jamás pensaron, ya sea de manera figurada o literal. Si tienes una adicción a los opioides o conoces a alguien que la tenga, haz todo lo posible por recibir capacitación para kits de naloxona. Pueden salvar vidas en segundos. Mi mayor secreto era que soy trans, lo mantuve oculto de mí misma y de mi familia durante años, hasta que llegué a un punto de quiebre y mi mamá me confrontó sobre lo que estaba pasando porque estaba absolutamente miserable, apenas salía, no hablaba con nadie. Pensaba que iba a quitarme la vida, y en realidad no estaba muy equivocada, ese pensamiento pasaba por mi mente en ese momento. Así que me desmoroné y se lo conté, ella me abrazó y me dijo que siempre me apoyaría y amaría, y llamó al médico para hacer una cita. Ahora llevo 6 meses en mi transición médica y aunque me entristece haberlo guardado tanto tiempo, estoy feliz de estar libre de ese secreto que mantuve por tanto tiempo. Cara sonriente. Siendo bisexual y estando en una relación a distancia con una chica, la cual ya no es a distancia. He vivido fuera de la casa de mi familia la mayor parte de mi vida desde que cumplí 18 años, debido a mis estudios superiores o al lugar de trabajo que está muy lejos de casa. Sigo estando muy cerca de mi familia, pero he desarrollado una segunda vida fuera de mi familia, una vida que sé que una familia tradicional asiática encontraría muy difícil de aceptar. A veces, manejo ser esa hija asiática y mi otra vida fuera. A veces es extraño para mí. Y no ayuda que viva en una sociedad que todavía discrimina fuertemente a la comunidad LGBTQ+. A veces, en ciertos fines de semana o días festivos, le digo a mi familia que no estoy libre, pero realmente estoy pasando tiempo con mi pareja. Mi familia piensa que ella es mi amiga muy cercana. El problema ahora es que estoy teniendo grandes problemas con mi pareja, que siento que están llevando a una ruptura y, lamentablemente, las únicas personas con las que puedo compartir mi tristeza son algunos de mis amigos cercanos seleccionados. No estoy lista para salir del closet con mi familia. Un secreto de mis abuelos, a quienes adoraba. En realidad, eran mi tía abuela y mi tío abuelo, ya que criaron a mi madre desde que tenía 2 años. Su madre había fallecido y su padre era un alcohólico, quien terminó enlistándose y yendo a la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Desde muy pequeña tenía la costumbre de mirar el álbum de bodas de mis padres. Me encantaban los vestidos, etc. Al final del libro estaba su licencia de matrimonio y cuando tenía alrededor de 11 años vi que el apellido de mi madre no era el mismo que el apellido de mis abuelos.
Le pregunté y me dijo que no eran sus padres biológicos. Nunca les dije que sabía porque no quería que se sintieran menos que mis abuelos, que realmente lo eran. Para ese momento, mi abuelo biológico ya había fallecido. Siempre fueron, nana y abuelo, para mí, y fueron unos abuelos increíbles. El año pasado, a los 26 años, me sometí a una salpingectomía bilateral, extracción de ambas trompas de falopio. Mi hermano y mi cuñada son los únicos en mi familia que lo saben. Mi hermano se va a hacer una vasectomía pronto, él tiene 30 años, y tampoco se lo va a contar al resto de la familia. Mi hermano y yo siempre hemos sido muy vocales sobre no querer tener hijos. Mi familia siempre ha apoyado esa decisión, pero mi madre ha dejado muy claro que espera que cambiemos de opinión. Hace un par de años, mi hermano hizo un comentario casual a mi madre sobre querer una vasectomía. Ella se enojó y le dijo que era demasiado joven para tomar esa decisión, y dijo que no lo apoyaba. Decidí no decírselo debido a esa interacción. Sabía que era la decisión correcta para mí, y ya sabía que ella se enojaría e intentaría persuadirme para que no lo hiciera. Así que tomé la decisión de mantenerlo en secreto. Tal vez se lo cuente en algún momento, pero por ahora no tengo planes de hacerlo. Hay una parte de mí que se siente culpable y otra que está triste porque siento que no puedo decírselo. Tuve una cirugía que cambió mi vida y ella no tiene idea. Al mismo tiempo, también siento un gran alivio porque ya no tengo que preocuparme por un embarazo no planeado. La cirugía ha sido maravillosa para mí y mi relación, no tengo arrepentimientos sobre la forma en que lo manejé. Actualmente vivo una mentira. He sido miembro de la Iglesia mormona toda mi vida. SUD, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es lo mismo. No dejes que ninguno de los miembros actuales te engañe haciéndote pensar que los mormones son diferentes. Amé esta religión. Una vez fui un defensor de ella. Mi sueño de jubilación era trabajar en los templos mormones. Resulta que es un fraude completo y total. La Iglesia enseña que aquellos que se alejan de ella están perdidos y serán separados de su familia en la eternidad. El liderazgo de la Iglesia es completamente intocable. La Iglesia está entre las organizaciones más ricas del planeta. Poseen tierras, edificios, políticos, jueces, lo que quieras. En el templo, los miembros se comprometen a servir a la Iglesia por encima de todo, incluso si eso les cuesta la vida. Dali Noax, actual líder de la Iglesia, dice directamente que está mal criticar a los líderes de la Iglesia, incluso si la crítica es verdadera. Pretendo que todavía creo. Aún voy al templo, a las reuniones regulares, actividades, etc. Los miembros de mi barrio son mis amigos, y seguirían si no asistiera a la Iglesia. Mi familia está muy involucrada, algunos probablemente se convertirán en líderes de alto nivel de la Iglesia, así que guardo en silencio mis preocupaciones sobre la Iglesia. Por cierto, una de las enseñanzas actuales de la Iglesia es que Jesús te quemará hasta la muerte si no le das el 10% de tu salario a la Iglesia. Pose desnuda en un proyecto artístico de buen gusto cuando tenía 20 años. Se suponía que iba a ser una pequeña exposición privada, pero luego se volvió famosa y en un momento, mi imagen desnuda apareció en el sitio web de nuestras principales ciudades para publicitar un festival de arte popular, y una versión impresa grande se exhibió en un mercado popular durante el festival. También fue impresa en una serie de libros. Estaba muy preocupada de que mis padres lo vieran, pero hasta ahora han pasado 12 años y todavía no lo saben. En realidad, estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos y a veces considero mostrarles el libro, pero podrían matarme. Edición, eran fotos de buen gusto sobre la captura de la desnudez no sexualizada. No compartiré el proyecto en mi cuenta anónima. Era modelo profesional, fui compensada y di mi consentimiento para el proyecto, ya que el fotógrafo era alguien en quien tengo una enorme confianza. Lección de vida, si te interesa, hazte fotos de buen gusto, un día mirarás hacia atrás y las apreciarás. Me mudé con mi esposa, entonces novia, del noreste al sur para que pudiera ir a la escuela de medicina. Dejábamos atrás a familiares y amigos, aunque muchos de nuestros amigos se dispersaban hacia costas opuestas y otros lugares. Sus padres eran controladores y aún la trataban como a una adolescente de 15 años. Mis padres eran exigentes y críticos, además de tener algunos problemas con el alcohol. Mis dos hermanos menores estaban en sus 20s y seguían viviendo en casa,
habiendo dejado la universidad o trabajando desde el sótano de mis padres. La casa de mis padres era como una casa de fraternidad. Bebiendo casi todas las noches, usando hierba, y en un momento dado, nadie en la casa trabajaba más de 3 días a la semana. Vimos la mudanza como un botón de reinicio, poniendo cierta distancia entre nosotros y nuestras familias para que mi esposa pudiera sentirse como una adulta y para que yo estuviera alejado del estilo de vida y la influencia de mi familia. 2 semanas después de mudarnos a nuestro nuevo apartamento, estábamos en las nubes, tan felices de tener nuestro propio espacio y estar juntos. Luego recibió una llamada. Era la directora de admisiones de la escuela de medicina a 15 minutos de nuestra ciudad natal, ofreciéndole un lugar que se había vuelto vacante. Le dieron 24 horas para decidir. Nos sentamos esa noche y debatimos todos los pros y contras de regresar a casa. Hablamos sobre conseguir un lugar juntos en nuestra ciudad natal, pero nos dimos cuenta rápidamente de que hubiera sido mucho mejor financieramente simplemente mudarnos de nuevo con nuestros padres como antes de la universidad. Ella rechazó la oferta. No nos arrepentimos ni por un segundo. Nunca le dijimos a nadie que casi regresamos a casa, ya que habría habido demasiada animosidad. Mantengo un secreto de mi esposo. Hace algunos años, el papá de mi esposo, 80 más, fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Originalmente le empezaron un tratamiento de quimioterapia y pensaron que ayudaría, pero poco después comenzó a sufrir infecciones constantes en el pecho que interrumpieron la quimioterapia. Al final, se decidió que no podían realmente tratarlo y recibimos la triste noticia de que era terminal. Los médicos estimaron que le quedaban alrededor de 9 meses a 1 año de vida. Como era de esperar, mi esposo estaba devastado. Un mes después, mi suegro estaba en el hospital por otra infección. Mi esposo habló con su mamá una noche, que fue el día antes de mi cumpleaños, y ella dijo que su papá sería dado de alta al día siguiente. Al día siguiente, mi esposo trabajaba temprano y yo tenía un turno tarde. Aproximadamente 10 minutos antes de salir de casa, mi suegra llegó con una tarjeta de cumpleaños para mí. La agradecí y le pregunté cómo se sentía mi suegro porque sabía que lo darían de alta ese día y ella simplemente se giró y dijo, bueno, en realidad el cáncer se ha extendido a sus huesos y lo están dando de alta para que regrese a casa a morir. De todos modos, feliz cumpleaños, Lady Grey T. Te dejaré trabajar ahora, y no le digas a tu esposo, no queremos molestarlo, y se fue. De hecho, llamé al trabajo para decir que llegaría unas horas tarde porque estaba tan conmocionada y molesta por esa noticia que no podía funcionar. Más tarde, mi esposo me envió un mensaje de texto para decirme que su papá ya estaba en casa, pero que no se veía bien, aunque estaba seguro de que estar en casa lo ayudaría a sentirse mejor, y yo estaba aplastada por la culpa de lo que sabía y debatía si debía decírselo o no. Mi suegro empeoró y falleció dentro de un mes después de eso, y mi pobre esposo no podía entender por qué su padre había declinado tan repentinamente después de haberle dicho que teníamos entre 9 y 12 meses más con él. Creo que este será un secreto que tendré que guardar para siempre y realmente lo odio. Odio a su madre por ponerme en esta posición y esperar que mintiera, y odio que le hayan robado el conocimiento de que tenía menos tiempo con su padre. Nunca podré perdonar a mi suegra por soltarme esa noticia de la manera en que lo hizo, y nunca la perdonaré por la culpa que siento por no haber dicho nada. Cuando tenía 11 años, fui arrastrado por una corriente de resaca después de un huracán, cuando las playas estaban cerradas. Casi muero. Solo quería mojarme los pies en el agua, pero antes de darme cuenta, estaba hasta las rodillas, luego hasta la barbilla, y antes de que supiera lo que había sucedido, estaba a más de 30 metros mar adentro. Hablando de algo aterrador, sentir esa fría agua profunda y la fuerte corriente arrastrándome. Cuando finalmente me rendí y acepté que iba a morir solo en el océano, y que mis padres nunca sabrían dónde estaba su hijo desaparecido, recordé que hay que nadar en diagonal. Cuando finalmente sentí la arena, estaba arañando con mis manos y pies para escapar del océano implacable. Fue y sigue siendo la mayor lucha física de mi vida para regresar a la orilla. Volví al hotel empapado, pero nunca supieron ni preguntaron qué había sucedido. Finalmente se lo conté a mi mamá, más de 20 años después, y ella aún estaba traumatizada por ello. Así que, mi hermano y yo vimos aliens cuando éramos niños y nos intrigaron mucho los lanzallamas.
En un acto de brillantez idiota de un niño de 13 años, decidimos que un super soaker lleno de Aquanet con un encendedor de butano atado al frente podría funcionar de la misma manera. Para nuestro total asombro, funcionó. Lanzaba chorros de llama pegajosa de 6 metros. Estábamos encantados, hasta que dicha llama pegajosa impactó en un costado de la casa y la incendió. Oh, vaya, así que corrimos para sofocar el incendio con mi camiseta y la manguera, pero quedó una gran mancha oscura en la pared. Desarmamos y limpiamos el lanzallamas y no decimos nada. 30 años después, estamos cenando en casa de mis padres, y papá comenta que han pintado la casa y, finalmente se deshicieron de esa extraña mancha oscura. Se produjeron risitas furtivas. Honestamente, ¿cómo sobreviven los niños a la infancia? Todos somos idiotas.